Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos de YouTube y a los amigos que nos acompañan en su canal Casa de Refugio en Maipú. Sean muy bienvenidos a este programa, a este estudio bíblico. Y bueno, el tema que traemos hoy es una afirmación que hizo Jesucristo en el Evangelio de Juan al decir que Él es la vid verdadera. Y el título de este estudio bíblico es Poda divina, fruto abundante. Poda divina, fruto abundante. Ese es el título del estudio de hoy. Para darle una base bíblica vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 1. Juan, capítulo 15, versículo 1. Y dice así, aquí son palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué Él dijo yo soy la vid verdadera, como diciendo de todas las vides falsas, por decirlo así? Yo soy la verdadera. ¿Cuál es la razón de esto? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se comparaba también a Israel con una vid. Pero Israel no fue una buena vid, una buena viña. Y mira, para ilustrarte esto vamos a ir a Isaías capítulo 5, versículo 1, donde vamos a ver por qué Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, como haciendo la diferencia entre otras vides, otros viñedos. En Isaías capítulo 5, versículo 1, Dios habla de su viña, la cual es Israel, pero habla que no fue una buena viña. Mira lo que dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas, pero en cambio dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas y en cambio dio uvas silvestres? Israel está representado por una viña a la cual Dios cuidó, a la cual Dios desmalezó, a la cual Dios se preocupó de que fuera bien regada, bien surtida, para que esa vid diera fruto. Pero en vez de dar fruto y dar uva de la buena, dio uva silvestre. O sea, no fue una uva productiva, no fue una viña obediente, no fue una viña que hiciera lo que el Señor quisiera. En cambio, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid que verdaderamente da fruto. Yo soy la vid que verdaderamente fructifica. ¿Por qué? Porque Jesús es un Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que obedeció siempre a su Padre. Y como siempre obedeció a su Padre, a Dios, siempre dio fruto y siempre fue fructífero. Y aquí el Señor empieza a hacer una promesa. Hay un dicho antiguo que dice que el que se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y todo el que se allega a mí, todo el que se acerca a mí, todo el que está cerca mío va a dar fruto, va a tener una vida fructífera y próspera. Yo no soy como la viña que acabo de mencionar, que la cuidaron, que la regaron, que la despedregaron y no dio fruto. Yo soy la vid verdadera. Y mira, yo voy a leer este capítulo 15 de Juan, pero en la versión NTV, que aclara mucho más lo que Jesús se refiere cuando dice que es la vid verdadera. Juan capítulo 15, vamos a leer de nuevo el versículo 1 en adelante. Pero en la versión NTV, que es una versión mucho más clara. Él dice así, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él corta de mí todas las ramas que no producen fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. O sea, el Señor nos compara a nosotros con las ramas de una vid que es Jesucristo, y si nosotros nos allegamos a Él y damos fruto para Él,
Él promete limpiarnos para que demos más fruto. Y compara esa limpieza con el acto de podar una viña, de podar de ella todas aquellas cosas que son dañinas, todas aquellas cosas que no ayudan al crecimiento y todas aquellas cosas que nos dañan. Y quizás si quisiéramos resumir el propósito de la Biblia o de la Escritura, es quitar de la vida del hombre todo aquello que le impide ser fructífero, todo aquello que le impide dar fruto, todo aquello que impide que su vida crezca, que su vida sea gigante, que una persona se edifique, crezca. El sentir de Dios siempre es hacer bien al hombre. Pero le dice, mira, si tú quieres que tu vida crezca y sea fructífera, te tienes que allegar a mí. Y si te allegas a mí, como el pámpano, la vid, y das fruto, yo voy a empezar a podar de ti todas aquellas cosas que te impiden dar fruto, que te impiden crecer. Porque fíjate que en la Biblia Dios compara mucho al hombre, en este caso con los pámpanos de una vid, también en el caso de un árbol que tiene que dar buen fruto. El Señor dijo, al árbol se le conoce por su fruto. ¿Qué es el fruto? ¿A qué me refiero cuando hablo de fruto? Hablo de los frutos que hace Dios producir en la vida del hombre, como el amor, la templanza, la santidad, la pureza, la paciencia, todas aquellas cosas que vienen de Dios y que Dios quiere que den fruto en nuestra vida. Pero todas esas cosas que yo te nombro tienen impedimento en la vida del hombre. Quizás muchas personas que me están escuchando les gustaría ser personas pacientes, o les gustaría tener amor, o les gustaría tener templanza, o quizás quisieran ser una mejor persona, pero hay muchas cosas que tienen ellos en su vida que les impide crecer, que les impide avanzar. Y quizás el año pasado, el año 2025, quisiste hacer muchas cosas y no las pudiste hacer porque hay cosas que dañan tu vida y que te impiden avanzar. Y el Señor en esta tarde te dice, ¿por qué no te acercas a mí? Yo soy la vid verdadera, y si te allegas a mí vas a dar fruto, y yo voy a podar de ti todo aquello que te daña, todo aquello que te perjudica y que te impide dar fruto. Eso es lo primero que enseña acá la Escritura. Después dice el versículo 3 del capítulo 15 de Juan, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que yo les di. Porque yo estoy hablando de un Dios que poda la vida de un hombre, que poda lo malo y que saca lo malo de la vida de un hombre. Pero la pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? Y dice que Dios poda la vida de un hombre a través del mensaje, a través de la palabra. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes ya están podados, ustedes ya están purificados por lo que yo les hablé. Las palabras de Jesús son palabras que quitan de la vida del hombre todo lo que le impide crecer. El Evangelio tiene el propósito de quitar para que uno pueda fructificar. Por eso escogimos el título de esta enseñanza, Poda divina, fruto abundante. No podemos dar fruto si no somos podados por Dios. Y cómo Dios poda la vida de un hombre a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de la Escritura, va quitando de la vida del hombre todo aquello que le daña y el hombre empieza a dar fruto. Y cuando Dios hace que un árbol o una vid dé fruto, Dios es un Dios que siempre da en abundancia. Jesús cuando vino a la tierra dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si hay una palabra que Dios repite para sus hijos, es abundancia. Esa palabra se repite mucho. Y no solo me refiero a una abundancia material, que te vas a hacer rico o que te vas a llenar de dinero por seguir a Cristo, sino que cuando Dios da al hombre, le da en abundancia. Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios que dé el Espíritu por medida. Dice que cuando Él da, da en abundancia. Entonces, si Dios va a hacer que un hombre dé fruto, va a dar fruto en abundancia, al 100 por 1. Mira qué hermoso. ¿Qué más dice acá? El versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si se corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos al menos que permanezcan en mí. Esto no se trata, amigo que estás ahí en YouTube,
solamente de creer en Cristo, sino que se trata de permanecer al lado de Él. Él dice, permanezcan en mí, acérquense a mí, quédense cerca de mí y yo voy a estar siempre cerca de ustedes. ¿Te das cuenta que algo condicionado? Él dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Y después le hace una comparación. Una rama no puede producir fruto si se le corta de la vid. Es imposible. Una rama depende de la vid y jamás va a dar fruto lejos de la vid. Y después le dice, ustedes tampoco pueden ser fructíferos al menos que permanezcan en mí, cerca de mí. Entonces, si tú quieres dar fruto en tu vida cristiana o en tu vida, tienes que permanecer cerca de Cristo. Una vida lejos de Jesucristo no es una vida plena ni fructífera. Una vida lejos de Jesucristo nunca será una vida plena. Mira lo que dice el versículo 5 de este mismo capítulo 15. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Lo que estaba hablando yo, abundancia. Producirán mucho fruto. Y esta frase es la que más me gusta de este capítulo de Juan. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto es drástico. Separados de mí no pueden hacer nada. Quizás tú me estás escuchando, pero yo te estoy escuchando a ti, predicador, y yo he hecho muchas cosas lejos de Jesús. Yo quizá he alcanzado muchos logros en mi vida lejos de Cristo. Yo nunca me he acercado ni siquiera a la puerta de la iglesia y he logrado muchas cosas en mi vida separado de Cristo. Y tu Cristo ahora me dice que separado de Él yo no puedo hacer nada. ¿A qué se refiere? Se refiere a hacer algo que realmente tenga trascendencia, algo que realmente trascienda la eternidad, algo que realmente tenga valor, pero valor espiritual, valor en la eternidad. La Biblia dice que un día todos los hombres estarán delante de Dios. Y dice la Biblia que todas las obras de los hombres van a ser probadas por el fuego. Todo va a ser probado por el fuego. Y dice la Biblia que las obras que realmente sean valiosas como el oro van a resistir el fuego y van a permanecer. Pero las obras que hicimos separadas de Dios, que no tienen ningún valor, dice que van a ser como la hojarasca y el fuego las va a consumir y no va a quedar nada de eso. Eso dice la Biblia. Por eso el Señor dice, si permanecen en mí, realmente van a dar un fruto que permanece, cosas que realmente van a llenar su vida, cosas que realmente van a bendecir su vida, pero separados de mí, nunca van a lograr nada realmente importante. Nunca van a lograr algo que sea realmente trascendente y que tenga que ver con la eternidad, como la salvación o la vida eterna. Sino que las obras que ustedes hagan, muchas de ellas, las va a consumir el viento, las va a consumir el fuego y no va a quedar nada de ello. Eso dice la Escritura. Y mira lo que dice el versículo 6. El que no permanece en mí, estamos leyendo el mismo capítulo 15 de Juan, pero el versículo 6. En la versión NTV, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. La Biblia dice, quizá algo que tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero vivir una vida lejos de Dios es una vida inútil. Es una vida que no tiene una utilidad más allá. Y yo creo que tú ves muchas personas que siendo personas útiles, viven vidas inútiles. Gente atada a los vicios, a la droga, a cosas que le dañan. Gente atada al odio, a la envidia, tantas cosas que destruyen al hombre y pudiendo ser personas útiles para la sociedad, terminan siendo personas que no tienen ninguna utilidad. Pero Dios garantiza una cosa. Si tú te llegas a mí, tu vida va a tener utilidad. Vas a ser una persona útil. Vas a ser una persona que va a bendecir a otros. Mira lo que dice, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 12, hablando de la realidad del hombre sin Dios o lejos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 12. Y dice así, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Estas son palabras de Dios. Cuando habla Dios de la venida de su Hijo, dice, todos nosotros, cuando habla el profeta Isaías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se alejó por su camino. Pero cuando Dios vio que cada hombre siguió su propio camino, su propia ruta, y se hizo inútil al ir por un camino que no tiene un destino bueno, Dios dice que trajo a su Hijo al mundo, cargó los pecados del mundo sobre Él, para hacernos volver a Él y ir por el camino donde realmente somos útiles, y el camino por donde realmente la vida del hombre tiene sentido. Muchos hombres han terminado su vida diciendo que la vida es una fatiga inútil, que la vida no tiene sentido, que no se entiende por qué están aquí, que no se entiende por qué viven, por qué existen. Que personas quizás que yo he conocido, gente que fue famosa, gente que alcanzó cosas que uno quisiera alcanzar, logros importantes, pero llegaron al final de su vida y dijeron, en realidad mi vida fue inútil porque llegué al final del camino y no fue feliz, no le encontré el sentido a la vida y nunca entendí por qué estoy acá. Pero un hombre que se allega a Cristo, como la rama se allega a la vid, un hombre que se acerca a Cristo, como el pámpano a la vid, empieza a dar fruto para Dios, y cuando termina la vida, realmente entiende por qué estuvo aquí. Hay un hombre que estuvo allegado a Cristo toda su vida siendo enemigo de Él, que es el apóstol Pablo. Pablo fue enemigo del Evangelio de Cristo, pero se terminó allegando a Él. Y cuando avanzó los años dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Así veía en la vida. Si vivo, para mí el vivir es mi Cristo. Mi Cristo llena toda mi vida y para mí el vivir es Cristo. Y si muero, es ganancia. Y así partió él de esta vida, con esa filosofía de vida. Él no murió pensando que su vida había sido inútil, sino que él había podido conocer a su Creador y había sido y es un heraldo de su Creador. Su vida tuvo sentido. Mira qué hermoso. Mira lo que dice acá el versículo 7 del mismo capítulo 15 de Juan. Dice así, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Mira, lo voy a volver a repetir. Versículo 7, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. O sea, Dios a un hombre que se allega a Él, le concede los deseos de su corazón, le realiza sus sueños, le cumple sus aspiraciones. Un hombre verdaderamente allegado a Dios va a terminar siendo una persona realizada en la vida. Hay un salmo que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un hombre que permanece en Cristo como el pámpano permanece la vid, es un hombre que cumple sus sueños y que sus peticiones a Dios le son concedidas. Son promesas de Dios para el hombre. Después el versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Versículo 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Versículo 10, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, él dice, yo a mi Padre le obedezco en todo. Por eso soy una buena vid, soy un buen ejemplo. El mensaje más fuerte de Cristo fue el ejemplo. Un hombre que fue obediente hasta el fin. Un hombre que a pesar de los clavos, a pesar de la corona de espinas y a pesar del látigo de Roma, nunca claudicó sus principios. Nunca negó la fe que predicó acá en la tierra. Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz.
Y Él nos dice, de la misma manera que yo obedecí a mi Padre y obedezco a mi Padre en todo, yo quiero que ustedes también le obedezcan a mi Padre en todo. Por eso soy una buena vid, por eso les conviene allegarse a mí, porque se les va a pegar lo mío. Es imposible que una persona te influencie a ti si estás lejos de ella, es imposible. Las personas se contagian de las otras personas por el contacto, por la cercanía, por el estar juntos, por el estar uno al lado del otro. Por eso Él dice, si tú te mantienes cerca de mí, lo mío se te va a pegar a ti. Mi amor, mi paciencia, lo de Cristo se te va a pegar a ti. Por eso los cristianos, fíjate que la palabra cristiano, que quizás no tiene mucho que ver con el estudio, es un apodo que le pusieron a los que seguían a Cristo, que significa pequeños Cristos. Cristiano, es como un apodo. ¿Y por qué pequeños Cristos? Porque los primeros cristianos se parecían mucho a su maestro. ¿Y por qué se parecían tanto a su maestro? Porque permanecían cerca de él como las ramas cerca de la vid. Y la primera iglesia fue una iglesia muy fructífera, sin tener estos recursos, sin tener un canal en YouTube, sin tener grandes templos, sin tener tecnología, instrumentos electrónicos como la iglesia de ahora. Pero fue una iglesia fructífera. Quizás lo que le falta a la iglesia de ahora, más que tanta tecnología, más que tantos recursos, más que tanto dinero y que templos gigantes, lo que le falta a la iglesia de hoy es estar más cerca de Cristo, para parecerse a Cristo. Y eso va a dar más fruto que la infraestructura. Este sería el estudio de hoy. Espero que les bendiga mucho. Y como siempre les digo, suscríbase al canal. Este es el programa, y lo voy a llamar programa de su canal de la Iglesia Casa de Refugio en Maipú. Y cada día martes, este año ya que está comenzando, vamos a estar subiendo estudios bíblicos. En los estudios bíblicos estamos recién metiendo nuestros pies al agua. Estamos tocando temas como base, pero queremos profundizar mucho más y te pedimos tu apoyo y tu suscripción al canal. Así que el Señor te bendiga mucho y muchas gracias.